conflictos y problemas ambientales en territorios rurales. Y un poco el objetivo de esta mesa es reflexionar y preguntarnos qué ha ocurrido y qué está ocurriendo con el medio ambiente, ¿no?, en este contexto de pandemia, a través de 3 conflictos que, bueno, nos van a presentar los ponentes. Y bueno, simplemente destacar, ya como se ha comentado en las anteriores ponencias, creo que estos conflictos ilustran bien que efectivamente el mundo no se ha parado durante la pandemia y que, a pesar de esta situación de excepcionalidad, ¿no?, realmente pues se han continuado ejecutando y planificando proyectos y tomando decisiones cuyas consecuencias sociales y ambientales son considerables. Y bueno, os voy a recordar a los 3 ponentes, que son Antonio de Recartografías, que nos va a hablar sobre los conflictos eólicos en Aragón, Lorena de Perlorta, que nos comentará cuestiones sobre la Huerta de Valencia, y Elena de Acequias Vivas, que nos va a hablar sobre la presa de los Toranes en Teruel. Y bueno, como la cuestión logística no es demasiado adecuada, voy a plantear ya 2 puntos centrales o bueno, 2 cuestiones que he considerado importantes para que los ponentes lo incorporen en su ponencia, y después pues abriremos ya el debate con, bueno, los asistentes tanto presenciales como online. Entonces, los 2 puntos son, por una parte, ¿pensáis que el contexto de pandemia está complicando que se tengan en cuenta las voces locales y se está favoreciendo la toma de decisiones más unilateral? Y por otra parte, me gustaría preguntaros si tenéis alguna propuesta desde vuestros colectivos o, no sé, alguna reflexión vuestra sobre alternativas o formas de abordar los conflictos, bueno, cada uno de los conflictos. Y bueno, sin más, doy paso al primer ponente, que es Antonio. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo os voy a hablar dentro de este contexto, ¿no?, que estamos tratando en esta mesa, de qué ha pasado un poco a lo largo de todo el seminario, qué ha pasado durante estos meses de confinamiento, mientras, digamos, estábamos quizá los ciudadanos en otras cosas, a nivel ambiental y a nivel sobre todo del mundo rural, qué es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, yo me voy a centrar en una cuestión particular, digamos, que es el conflicto eólico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a alguno igual le puede sonar un poquito extraño, ¿no?, entrar en conflicto eólico, problemas eólicos, supongo que no un poco por el ámbito en el que estamos hablando, pero desde luego criticar las renovables en algunos ámbitos no es ahora mismo algo que esté demasiado bien visto, ¿no? Y en ese sentido, de lo que vamos a hablar o que voy a comentar es algo que no viene de ahora del confinamiento. En realidad yo creo que ahora se ha recrudecido un poco por las condiciones, pero llevamos ya unas cuantas décadas, ¿no? Ya muchos científicos han puesto la voz de alarma. Obviamente estamos en un contexto de emergencia climática, somos conscientes de que ya prácticamente en 2050 parece que las reservas de petróleo no van a dar para más, ¿no?, a nivel energético, y en ese sentido, pues obviamente la adaptación y mitigación del cambio climático, la búsqueda de nuevas energías es una realidad y es algo que no vamos a negar, ¿no? Pero dentro de ese contexto y de esa realidad, pues un poco hay que tener en cuenta cómo se está afrontando esta situación, ¿no? Estamos en un mundo neoliberal, capitalista, productivista, extractivista, en el que, como ha pasado con otras cosas, y digamos, eso está bastante documentado, en lugar de un cambio de verdad, una transición agroecológica, ¿no?, que han comentado antes los compañeros, estamos pensando en una nueva forma de mantener nuestros niveles de consumo, digamos, de vida y sobre todo de producción económica, que es lo que prima en todo esto, ¿no? Entonces, eso que es algo bueno, es decir,
un cambio a una tecnología que puede ser positiva, en tanto en cuanto puede provocar menos problemas ambientales. Yo creo, bueno, un poco viendo el panorama, nos está llevando, digamos, un poco a podríamos, una revisión de la paradoja de Gibbons, ¿no? En tanto en cuanto parece que estamos reduciendo los costes a nivel ambiental de producción de energía, pero casi con el objetivo, ¿no?, de mantener ese nivel de consumo alto y, por tanto, seguir produciendo problemas. Unos problemas diferentes, pero que siguen siendo problemas, ¿no? De otro tipo, que quizá afectan a otros, que quizá no estén en el panorama internacional, como está el cambio climático, pero bueno, que tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba mientras nosotros estábamos confinados? Estábamos mirando por la ventana a ver si el vecino llevaba el perro aquí para allá, o a ver el nuevo noticiario que parecía un nuevo capítulo de Walking Dead, ¿no? O mientras nos peleábamos Mercadona por último paquete de papel higiénico. Pues en ese momento, después ya de algunos años y décadas en que muchas empresas pues ven que, entre comillas, está ya la burbuja inmobiliaria, bueno, digamos, se cuestionan, por ejemplo, algunas obras públicas, ¿no?, por todas cuestiones, digamos, políticas extrañas, ¿no?, que ha habido en todo esto, y que, bueno, tampoco son nuevas, y además, ya con el confinamiento, en un contexto en el que, digamos, el paradigma, por ejemplo, también de la actividad turística, de lo que son, pues, ese turismo urbano, sobre todo, masivo, litoral, etcétera, y la inversión en él, que pues empieza a cuestionar, bueno, a ver, quién invierte ahora mismo en turismo con la que está cayendo, ¿no?, y con las limitaciones de desplazamiento, pues quizá algunas empresas, algunos inversores neoliberales han visto en las renovables una vía, digamos, de seguir manteniendo su estatus y su beneficio, ¿no? Luis, si no me maximizas la aplicación, no la puedo pasar. Maximiza la aplicación, ver pantalla completa. Vale. Entonces, bueno, os puede parecer, bueno, este señor que está conchavado con las petroleras o se ha vuelto loco. Lo que os voy a comentar, o parte de lo que os voy a comentar, aparte de plataformas y asociaciones, etcétera, sobre todo rurales, hay, digamos, una componente también científica importante, ¿no? Esta es una nota en la revista Science, que no sé si os suena, a nivel científico tiene cierta relevancia. No sé si el que haya trabajado un poquito en el ámbito académico igual coge la ironía. Es una revista de referencia a nivel ambiental. Bueno, pues esta serie de científicos que tenéis ahí publica esta nota precisamente haciendo hincapié sobre la amenaza que están suponiendo las renovables en nuestro país, ¿no? Comentan los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el que está ahora mismo en marcha, que preveía, mejor dicho, unos 89 gigavatios de energía eólica y fotovoltaica, por tanto de renovables, ¿no? Frente a esa previsión, digamos, la empresa privada, principalmente, pues, apoyándose pues también en lo que le deja, obviamente, el ámbito público, está tramitando nuevos proyectos que alcanzarían los 121 gigavatios más los 36 gigavatios que ya están en marcha. Es decir, prácticamente el doble de lo que estaría previsto en el plan, ¿no? Precisamente un plan nacional tampoco suele ser demasiado, digamos, tirar por bajo en ciertas cosas, sobre todo de producción y que tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? ¿Qué pasa con estas nuevas explotaciones, ¿no?, de renovables? Pues que necesitan mucha superficie. ¿Dónde vas a buscar superficie para esa nueva actividad, entre comillas, económica? ¿Vas a ir a un área donde el precio unitario del suelo es muy alto? Pues no, te vas a ir a un sitio donde el precio unitario del suelo es bajísimo, o quizá no hay otras alternativas al mismo precio, y se da la circunstancia, como comentan estos científicos, de que precisamente esas áreas tienen un alto valor ecológico. Son áreas, pues, por ejemplo, de conservación de rapaces, etcétera, y por tanto tenemos un bajo precio a nivel, digamos, de mercado, pero sin embargo un alto de valor ecológico, y podríamos hablar también de valor cultural y rural, ¿no? No pincha la aplicación, Luis, si no, no me dejará. Vale, ahí. Bueno, yo le doy. Vale. Bueno, señalan también que la mayoría de los estudios que tratan de ver un poquito el impacto, la incidencia de estos proyectos,
los elaboran las propias empresas que van a poner en marcha los parques eólicos. Por tanto, su independencia pues, es un poquito cuestionable, ¿no? Y también que esto se agrava por diferentes cuestiones, ¿no? La primera, la fragmentación. Como veréis, esto en realidad es un macroproyecto de cambio brutal, pero que está segmentadito en pequeñitos. Un proyecto aquí, otro proyecto aquí, una fase allá, y eso hace que sea mucho más complicado, digamos, enterarte, ver dónde se tramita, quién lo tramita, etcétera, ¿no? Ya como veréis un poquito en alguna imagen. Y hace también que sea muy, muy complicado ver o evaluar en profundidad estos impactos, ¿no? Las sinergias y las cuestiones, digamos, generales, ¿no? Nos falta un poco una visión de conjunto porque precisamente está muy segmentado, ¿no? Divide y vencerás, perdón. Es una cosa que se está aplicando bastante en este aspecto, ¿no? A eso ayuda también la descentralización administrativa, municipios, provincias, comunidades autónomas, las atribuciones estatales, que bueno, también hacen que la empresa vaya a quien le interese en cierto momento y busque siempre la máxima, digamos, la opción más fácil, ¿no? Impactos, estos científicos se centran en los impactos ambientales, sobre todo sobre aves y sobre murciélagos, pero hay otro tipo de impactos que tienen los aerogeneradores, en este caso los parques eólicos. Aquí os he puesto, hace poquito, pues, una señora, una investigadora, va por el campo, va por una zona que va a convertirse en un parque eólico y encuentra una necrópolis megalítica en un sitio que, curiosamente, esos investigadores, perdón, esos técnicos que iban a preparar el informe para la eólica no habían encontrado nada, no existía para ellos, ¿no? Este tipo de circunstancias se dan bastante, ¿no? Obviamente hay un riesgo de pérdida de patrimonio cultural enorme. Un aspecto también importante, y es el paisajístico, ¿no? A ver, ¿qué hace? No os he puesto un tema de ruido porque era un poquito más complejo, pero yo creo que esto es una imagen bastante evocadora, ¿no? Cuando estamos hablando de estos nuevos parques, estamos hablando de conjuntos igual de 20, 30 aerogeneradores de 200 metros de altitud. Y ahí os he puesto una proporción, ¿no? Para que veamos, ¿no? Un señor, lo que equivale a un señor, encima de uno de estos aerogeneradores, o, ya que estamos hablando del contexto de Aragón, la proporción, eso está proporcionado de lo que sería las torres de la Basílica del Pilar o del Migalete aquí en Valencia con estos monstruos. Obviamente el impacto visual es enorme, ¿no? Un impacto visual que, bueno, veis ahí calculado, eso es una cuenca visual, es un ejercicio que básicamente ve desde dónde se ven estas torres y que, bueno, con un medio montañoso veremos algún sitio donde no se ven, porque, bueno, los propios valles, la disposición de relieve lo oculta. Yo os he puesto una comparativa, digamos, a la derecha, de qué pasaría si esa torre estuviera en mitad de Valencia y no... A ver, aquí tiene truco porque entre los edificios no veríamos la torre, aunque sobresaldría sobre cualquiera, ya habéis visto el Miguelete, pero veis que podríamos estar viendo esa torre desde Sagunto prácticamente, o desde el sur de la Albufera, ya prácticamente casi en Cullera, ¿no? Claro, esto es un medio rural donde vive tan poca gente, pues parece que no importa, no es relevante, y además hay otro aspecto que os comentaba y es la segmentación. Esto es un estudio de impacto visual de un proyecto. Entonces, bueno, hay zonas que no se ven, pero claro, si a esto le sumamos todos los proyectos que hay alrededor, en realidad casi todos los espacios del territorio sí que se ven un aerogenerador. El de este proyecto, el de al lado, el de más allá o el de más allá, ¿no? Si pusiéramos eso en Valencia, pues sería igual. Prácticamente estaríamos en media provincia con visión directa prácticamente de aerogeneradores. Este es un mapa que hemos realizado, ¿no? Desde cartografías, un poco para colaborar con la plataforma interregional, precisamente contra el plan eólico, contra ciertas secciones del plan eólico, sobre todo en Aragón y en otras provincias limítrofes. Y aquí veis un poquito cuál es la situación actual y la situación, digamos, en tramitación o ya prácticamente encima de la mesa de la administración. Todo esto son una cantidad enorme de pequeños proyectos, de estudios de impacto, de ampliación de una zona, de un parque, etcétera, ¿no? Pues eso la plataforma lo ha ido recopilando, nos ha pasado la información, la hemos trasladado en un mapa y aquí veis una pequeña imagen de todo esto, ¿no? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que en el 2017 Aragón generaba unos 7.000 megavatios, que además la mitad
prácticamente de esa producción no se consumía en Aragón. Y además estamos hablando de Aragón, que es una comunidad autónoma donde sabéis que la mitad de la población vive en Zaragoza, las 3/4 partes viven en la área metropolitana de Zaragoza y el resto del territorio tiene una despoblación o una densidad demográfica muy baja, ¿no? Por tanto, ¿a dónde va gran parte de esta energía? Pues, obviamente dentro de Aragón a Zaragoza y a alguna otra capital, y sobre todo a las provincias y capitales limítrofes, ¿no? Barcelona, Valencia, etcétera, ¿no? Veis ahí alguna línea de alta tensión que precisamente conecta con los sistemas eléctricos de alrededor. Por tanto, estamos implantando, proponiendo, o estas empresas están proponiendo al Gobierno de Aragón esta implantación de grandes centrales eólicas que sustituirán, pues, ya veremos, a otros centrales de energía, pero que esencialmente no son para el consumo, en gran medida no son para el consumo ni de la población de Aragón ni desde luego de los territorios donde se implanta, es para otros. Y se busca esta localización obviamente por un menor precio del suelo y porque, bueno, en principio, en general, la oposición a este proyecto es más baja. Hemos visto la imagen de antes, si ponemos un aerogenerador en mitad de Valencia, bueno, a ver, nadie va a dejar que planten un aerogenerador en mitad de Valencia. Ya no es una cuestión de que haya más o menos viento, sino que a nivel visual, a nivel paisajístico, pues, ni Perlorta, ni cualquier asociación, ni cualquier ciudadano, pues seguramente lo vería bien, ¿no? Tiene una imagen del Parque del Maestrazgo. Ahí veíamos también cómo esto contradice, por un momentito atrás, contradice además otro tipo de políticas. Esta es la política energética, pero si viéramos toda la localización de miradores turísticos, de senderos turísticos, de parque cultural, de espacios naturales, etcétera. Bueno, aquí de hecho vemos la Red Natura 2000, ya sin entrar en espacios protegidos, de aves, etcétera, la contradice totalmente. Obviamente la respeta porque siempre la línea del parque va a tratar de buscar el borde, pero no tiene ningún sentido, no hay sinergia, no hay una política real que de verdad sea sostenible y busque, digamos, una transición más respetuosa con el medio natural, ¿no? Y todo esto además en un contexto bastante peculiar, y es que justo este año están ya empezando ya a desmantelar la última central térmica que existía en Teruel, que es la térmica de Andorra, ¿no? Una central que sí que es verdad que tiene unos impactos ambientales grandes, pero que en sus inicios se vendía por parte de la empresa que la gestionó y por parte de la administración en su momento, también como un ejemplo de modernidad, digamos, de desarrollo rural, de interés general, etcétera, ¿no? Igual que proyectos, por ejemplo, hidráulicos, grandes presas, etcétera. En ese caso, incluso, también eran proyectos verdes, también eran proyectos que incidían en una energía renovable y que en principio no tenía impactos, ¿no? Quiero decir con esto que cambie el tipo de impacto no significa que no haya un impacto ambiental, y en este caso los parques eólicos lo tienen. Estamos hablando de impactos negativos, ¿no? Pero bueno, a ver, todo esto va a traer riqueza, va a traer empleos y va a ser algo estupendo para unas poblaciones que sufren unos procesos de despoblación bastante serios, ¿no? Esto que veis aquí es, bueno, de una publicación de hace poquito de la CNT de Aragón, de Aragón Rioja. La publicaron, no sé, por ahí está la fecha, este mismo mes, y veían un poquito cuál había sido la evolución demográfica de Escucha, que es uno de los primeros lugares en Teruel donde se implantan una central eólica en el 2001. Yo tenía otros datos, podía haber puesto también cosas de Castellón, pero por centrarme un poco en Aragón, he cogido lo que aportaban los compañeros y, bueno, veis que en realidad a nivel demográfico la implantación de los aerogeneradores no ha supuesto ningún cambio a mejor. Como mucho puede haber un cambio a peor, pero desde luego no se ve una mejora, ¿no?, de la situación demográfica. Quizá los grandes beneficiarios son los propietarios de terrenos, que bueno, se les pone ahí el aerogenerador, les pagan una renta más o menos elevada al mes por un terreno que no es demasiado productivo quizá para ellos, pero que muchas veces les motiva no a permanecer ahí y reinvertir ese dinero, sino precisamente para irse a la ciudad y mantener esa renta continua sin que les suponga prácticamente ningún tipo de actividad ni mejora tampoco a nivel territorial, ¿no? En ese sentido, bueno, parece que el empleo básicamente es para personal externo, gente que viene de otras comunidades, técnicos y sobre todo muy centrado en la construcción. Como casi todo en este país,
lo importante es construir, el proceso constructivo en sí, como pasaba con la burbuja inmobiliaria, y cuando acaba el proceso constructivo, digamos, ya a nivel de empleo la cosa baja sustancialmente, ya no hay gente que duerma allí, que coma, operarios que coman allí, y solo son unos pocos los que continúan, digamos, su actividad, ¿no? Por tanto, no es el impacto parece tan bueno como podría parecer, ¿no? Y bueno, a esto podríamos añadir otro tipo de costes. En Castellón, por ejemplo, creo que un 10% del fondo que se destinaba a compensar los problemas ambientales, ahora mismo se lo estaba quedando la administración para pagar los costes legales de todos los pleitos que le ponía la empresa gestora, la empresa eléctrica, ¿no? Para que os hagáis una idea de qué tipo de un poco de agentes o de actores económicos estamos hablando y cuál es su interés real por el territorio en este ámbito, ¿no? Y ya para cerrar, porque si no me voy a pasar mucho del tiempo, preguntaba Sara un poco qué se podría hacer, ¿no? Y os voy a trasladar simplemente lo que dice la plataforma interterritorial precisamente por un nuevo modelo energético de renovables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que básicamente lo que viene a argumentar es que no quieren una transición energética basada en un modelo centralizado en el que, pues, desde Zaragoza, desde Madrid, o desde la capital de la provincia de Teruel, se toman decisiones, se ponen en marcha grandes proyectos a gran escala, con obvios objetivos urbanos para alimentar ese o mantener al menos el sistema económico y el proceso de crecimiento económico en los grandes centros urbanos, metropolitanos, industriales, sino lo que buscan, sí, efectivamente, queremos ir a un modelo de renovables, pero queremos un modelo de renovables justo, en el que las necesidades reales de nuestros territorios sean a las que se responden con esas nuevas implantaciones de renovables, escaladas. No queremos 26 aerogeneradores para producir un montón de megavatios, sino si para un pueblo pequeñito necesitamos un aerogenerador, o para 20 pueblos, que probablemente da de sobra, pues ponemos un aerogenerador y buscamos la localización óptima. Pero no tenemos que asumir ese coste ambiental, ese impacto visual, acústico, etcétera, de una implantación masiva, centralizada, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, ya veis ahí, se plantea pues eso, que lo que queremos es de verdad replantear un modelo, de verdad replantear que la mejor energía, la energía, perdón, más limpia es la que no se produce, la que tiene un coste cero ambiental es la que no se produce. Todo el resto de energías tiene algún pequeño coste ambiental, mayor o menor. Obviamente renovables tendrán menor coste ambiental, menor impacto que pues, una térmica, etcétera, pero es importante entender que de verdad si lo que queremos es avanzar como sociedad en un contexto de cambio climático, de emergencia climática, etcétera, debemos de repensar el modelo y pensar también en estos espacios rurales que siempre ha sido el patio de atrás y que sin embargo son claves precisamente para esa transición y ese cambio de verdad de modelo. Todo esto, ya digo, en un contexto en el que esto viene de lejos, no es nuevo, pero se acelera y de forma significativa con el coronavirus y con todos pensando en otra cosa y estas empresas lanzando, pero vamos, una cantidad de proyectos brutales en unos pocos meses para que pasen los cortes y se pongan en marcha cuanto antes. Acabo aquí y... Bueno, ahora doy paso a la siguiente ponente, que es... Bueno, a la siguiente ponente, que es Lorena, de Perlorta. Hola. Bueno, buenas tardes y en primer lugar agradecer este espacio porque para nosotras es como muy importante que podamos compartir todo este tipo de experiencias porque realmente son los conflictos territoriales nos afectan a todas, ¿no? Entonces está muy bien tener como los espacios donde podamos darnos un poco cuenta de esto. Bueno, yo vengo en representación de la Asociación Perlorta, que para la gente que no la conozcáis es una asociación de movimiento cívico que lo que hace es defender el valor patrimonial, ambiental y agrícola de la Huerta de Valencia. Somos una asociación que llevamos ya casi 20 años de trayectoria. Empezó con
una iniciativa legislativa popular en el 2001 para intentar llevar a las Cortes una ley de protección de la huerta, y aunque esta ley en su momento no pudo salir adelante, sí que dio pie a que un grupo de gente se conociera con inquietudes de defensa del patrimonio de la Huerta de Valencia, y en 2003 nos constituimos como asociación. Bueno, la realidad que nos encontrábamos en ese momento y la que nos encontramos ahora es un poco la misma, y es que desde los años 60 la superficie de huerta de la zona metropolitana de Valencia se ha reducido en más de un 60%. Estamos hablando de tierra muy fértil que ha costado mucho tiempo a llegar a ese valor productivo y que ha acabado enterrada, ¿no?, por nuevas infraestructuras o crecimiento urbanístico, ¿no? Desde la Asociación Perlorta, como la línea principal de trabajo es precisamente luchar contra estas amenazas territoriales, darles voz, y bueno, en la intervención voy a intentar hacer como una pincelada de las que ahora mismo estamos acompañando, pues, todo en el territorio del área metropolitana. Bueno, quería empezar con esta imagen porque creo que es muy representativa de que en realidad todo lo que vemos ahora, todas las carreteras, todos los edificios, se han construido encima de la huerta, ¿vale? Todos los edificios que estamos viendo, toda esta avenida. Esto en concreto es la carretera que va desde Valencia a Barcelona, la V21. Y bueno, creo que es como muy representativo tener eso en la mente, ¿no? No sé si, supongo que la gente que seáis de Valencia a lo mejor os suena esta imagen. Es un regalo que nos hizo un diseñador, Diego Mir, para justamente la campaña de visibilización de la lucha contra la ampliación de justo esta carretera, la V21. Claro, desde la asociación lo primero que nos planteamos es, ¿hace falta ampliar una carretera? O sea, ya como base, ¿no? ¿Qué modelo de territorio estamos proponiendo si se decide invertir dinero público en intentar que vengan más coches, ¿no?, más vehículos privados entrando a la ciudad? Por un lado, se sabe que alcanzando carretera no se solucionan los problemas de atascos, porque una ciudad con tapones mismos, entonces tampoco es una solución viable, pero aparte queda de manifiesto, ¿no?, que en un contexto de emergencia climática se está apostando por un modelo que no es el más idóneo, ¿no? Y después, por otro lado, como hemos comentado antes, estas nuevas infraestructuras, ¿dónde se hacen? Pues encima de huerta productiva, ¿no? En el caso concreto de la V21, la afección de la huerta asciende a 80.000 metros cuadrados de huerta en estado de producción, en perfecta calidad, la huerta de Alboraya, como la mejor huerta que tenemos en Valencia. Y no solamente esos metros cuadrados de huerta, sino además 3 alquerías centenarias se ven afectadas por el trazado, ¿vale? Una de estas alquerías es la que acabó convirtiéndose en un símbolo de la lucha, que es el borde barraca, ¿vale? En esta alquería se decidió pintar la imagen de la colchoza que nos regaló Diego Mir, y se convirtió en el símbolo de la lucha. Claro, estamos hablando de este proyecto, un proyecto que en realidad viene de la época del PP, un proyecto muy anterior, que por inercia se ha ido aprobando por los gobiernos actuales y que no llega hasta el 2017, que fue cuando de repente nos dimos cuenta de que estaba tirándose adelante y empezamos a hacer movilizaciones. Bueno, después de varios años de lucha, todo se creó como un tejido crítico social que hizo que en el momento en que ya se iba a proceder la expropiación de esta casa, diera lugar a que la gente decidiera ocupar estos espacios. Habiendo hubo una resistencia que fue muy mediática, porque hubo un grupo de gente que se plantó delante de las máquinas y no consiguieron derribarla hasta 10 días después, ¿no? Con un gran despliegue policial impresionante, y bueno, pues acabaron derruyendo esta alquería. Todo este proceso, si estáis interesadas, hay un documental que ha hecho David Segarra, que se llama el Crowdfunding,
que además es muy ustedes, en el que podéis ver cómo hay turistas que han participado y son vueltas de la lista. No sé si ahora está online. Ay, perdón. No sé si está online el documental este, pero si no os podéis poner en contacto con nosotras, con Perlota, y sin problema os lo podemos facilitar. ¿Vale? Y bueno, esta es una imagen que traigo en primicia, así que no la difundáis. Bueno, es una imagen a altura de pájaro de lo que está siendo ahora mismo las obras del OB21, que como sabéis están en proceso, porque si pasáis por, bueno, entráis y salís de Valencia por esa carretera, pues las habéis sufrido. Y bueno, pues es como queda patente nuestra imagen como contraste con la anterior, ¿no? Como vemos siempre cuando avanzamos, pues se va destruyendo, ¿no? La vuelta de la red. Y también señalar una cosa importante, y es que se aprovecha también esta ampliación de la carretera para introducir unas reservas de espacio para nuevas infraestructuras que aún no están aprobadas, como por ejemplo el acceso norte del puerto, sobre el que hablaremos también un poco después, o por ejemplo el AVE Valencia-Castellón. ¿Vale? O sea, como en este proyecto, aunque aún no esté actualizado, aún no esté aprobado todas esas fases, ya se ha reservado el suelo o ya se ha hecho la cimentación necesaria para que en el caso de que se vaya a construir, se pueda construir, ¿no? Como esa lógica de adelantarse siempre a las decisiones de la ciudadanía, finalmente. Vale, entonces el siguiente conflicto que voy a hablar, no nos vamos muy lejos, no sé si el cursor no puedo señalar, ¿no? Sí, así, vale, nada, da igual. Bueno, pues a la derecha tenemos el trazado que es como discontinuo, sería la V21, y ahora os voy a hablar de otro plan general. Si ahora, antes habíamos hablado de nuevas infraestructuras, ahora estamos hablando de crecimiento urbanístico, ¿vale? Y es el plan general de Alboraya, que como la V21 es un proyecto también muy antiguo, de hace más de 10 años, que se empezó a proyectar, pero que en los últimos años se ha revitalizado, ¿no? Este proyecto es más preocupante aún que de la V21 porque en realidad, si estábamos hablando de 30.000 metros cuadrados en el primer lugar, aquí estamos hablando de 264.000 metros cuadrados, es decir, 3 veces más de huerta afectada. Y esta huerta, pues como he dicho antes, es la huerta de Alboraya, que es la mejor conservada de toda la que queda, es la típica que vemos en las postales, con las chufas, las cebollas, las patatas, las alquerías, bueno, pues es este tipo de huerta la que ahora mismo está amenazada, ¿no? Bueno, es un proyecto que, como he dicho, tiene más de 10 años de tiempo, ¿no? Este proyecto tiene más de 10 años y, claro, ahora mismo se está planteando sin tener en cuenta datos sobre crecimiento demográfico o sin tener en cuenta, por ejemplo, datos sobre solares vacíos o viviendas vacías. O sea, se lleva adelante con una memoria ambiental del 2007, ¿vale? Esta memoria ambiental es tan antigua que, de hecho, caducaba el 8 de febrero de este año. O sea, el 8 de febrero, hace 2 semanas, hubiera caducado esta memoria ambiental. ¿Vale? Bueno, explico un poco. El proyecto ahora mismo no está aprobado por el ayuntamiento aún, está en fase de proyecto. El año pasado se sacó a exposición pública y Perlota, junto con otras asociaciones vecinales de Alboraya, hicimos alegaciones. Ahora mismo estamos esperando que esas alegaciones se respondan, entonces están aún como en un proceso que tienen que seguir de contestar alegaciones y después llevarlo al ayuntamiento para que se apruebe. La cuestión es que la memoria ambiental, claro, si está caducada, se tendría que volver a realizar una nueva memoria ambiental, que sería lo lógico para poder aprobarlo. Pero lo que ha pasado es que este pasado diciembre, en plena pandemia y en Navidad, ¿vale? Se ha aprobado una modificación. A ver, bueno, aquí están los datos técnicos, pero para que nos entendamos, se ha aprobado una modificación del reglamento de la LOTUB, de la Ley de Ordenación del Territorio, que prolonga la vida de todas las memorias ambientales un año más. O sea, a nosotras nos afecta directamente en Alboraya, o sea, ahora en vez del 8 de febrero de 2021 va a ser de 2022, entonces el ayuntamiento tiene un año más para poder conseguir aprobarlo en el ayuntamiento. Y esto ha pasado totalmente desapercibido. Nosotras, bueno, en los medios ha salido un poco, pero no ha tenido prácticamente repercusión, ¿no?
Y es como las lógicas de hacer que estamos viendo que continúan pese a las circunstancias sanitarias y de emergencia climática que nos encontramos, ¿no? También entender que el proyecto de Alboraya, claro, la excusa que gastan desde la administración es que se necesitan nuevos equipamientos para el municipio, pero que se sigue con la lógica de que para conseguir nuevos equipamientos el precio que hay que pagar es la especulación inmobiliaria. Es decir, yo necesito un colegio, pues entonces hago un colegio y urbanizo pues 200.000 metros más para hacer viviendas, ¿no? Es un poco el continuar con esta lógica que nos llevó en 2007 a la burbuja inmobiliaria. Vale. Y después traigo esta imagen, que no sé si alguna la conoce. Esto también ha pasado en tiempos de pandemia. Es una imagen del pasado verano de un pueblo del norte de Valencia que se llama Benifarat, en la carretera de Montcada. Y las vecinas un día se despertaron y vieron un muro de 4 metros de alto por 100 metros de largo, separando lo que es el casco urbano, o sea, el pueblo, de la huerta, ¿vale? A ver, esta imagen creo que se ve un poco mejor. La cuestión es que se estaba planteando un nuevo desarrollo de viviendas, ¿vale? Un PAI. Y entonces, como está justo pegado a lo que sería el camino de Montcada, pues era necesario por normativa acústica hacer una pantalla acústica. Entonces no se les ocurrió otra cosa que hacer un muro, pues eso, de metal, como veis. Claro, frente a esto, las vecinas empezaron a quejarse, nosotras nos pusimos en contacto con ellas, nos reunimos con Diputación, con el Ayuntamiento, y después de varias reuniones el Ayuntamiento dijo, ok, vamos a quitar el muro, o sea, tenéis razón, vamos a buscar alternativas de pacificación del tráfico, ¿no? Que sería lo lógico. Si hay mucho ruido y hay mucho tráfico en una carretera que está pegada a un municipio, pues vamos a buscar alternativas, ¿no? Para que no vayan tan rápido, ¿no? Y no tengan tanta repercusión acústica. Bueno, y esto se quedó así. Desde hace, pues eso sería a lo mejor julio, han pasado más de 6 meses, el muro continúa ahí, y ahora además hay encima de la mesa un proyecto de una mega rotonda en una zona de cruce que conecta lo que sería el pueblo de Benifarat con la escuela, ¿no? Que es una zona que desde siempre las vecinas se han quejado de que era peligrosa, porque claro, hay mucho tráfico de personas mayores, de niñas, en esa zona de ahí, entonces querían pacificar el tráfico. Bueno, pues la lógica de Diputación de Carreteras para pacificar el tráfico es hacer una rotonda de 2 carriles, que si antes teníamos un carril por cada sentido en el trazado original de la carretera, la rotonda va a dar pie a adelantamientos, porque vas a poder adelantar por el carril. O sea, no solamente no va a pacificar el tráfico, sino que va a hacer que vaya más rápido, y aparte va a tener una afección de más de 2.300 metros cuadrados de huerta, otra vez en producción, ¿no? Bueno, con esto es de hace 2 semanas, o sea, estamos ahora trabajando con las asociaciones de vecinos de Benifarat, de Poblenou, de Carpesa, porque, claro, esto es una rotonda en ese lugar concreto, pero hay un proyecto de mejora, por así, entre comillas, de toda la carretera de Montcada. Entonces, si esta actuación, que ya se están expropiando los terrenos, se lleva a cabo, va a ser la excusa para, a lo largo de todo el trazado de la carretera, utilizar la misma solución una y otra vez, porque es el proyecto que hay, ¿no? Nosotras ya, ese proyecto salió también en verano, lo alegamos y bueno, ahora estamos un poco así pendientes de que se reúnan con nosotras y movilizarnos en la medida que podamos en las calles. Vale. Y por último, quería hablar de un tema que va a ser una pincelada muy corta porque es un tema muy extenso, el que puede ser el mayor conflicto territorial ahora mismo en la zona de Valencia, que es el problema de la ampliación norte del puerto de Valencia, ¿vale? Desde Perlorta estamos junto a otros colectivos ecologistas y vecinales en la Comisión Ciutat Port, que lo que busca es crear un debate ciudadano en torno a si hace falta o no esta ampliación, ¿vale? Es muy importante que esto esté pasando porque es la primera vez en la historia en que el puerto se ve cuestionado, ¿vale? El puerto ha sido un todopoderoso que ha ido creciendo a lo largo de estos años. Voy a poner un par de imágenes para que lo veáis. Esta es la zona,
ahí aún no está el nuevo trazado del río, está el río antiguo, que ahora mismo es el jardín, y lo que se ve a la derecha es el puerto. Aquí veis ya el trazado al sur de lo que sería el río, el nuevo trazado del río. Ves aquí, bueno, se ve muy bien la pérdida de la playa de Nazaret. No sé si algunos de vosotros lo conocéis, pero Nazaret, que es un pueblo que está pegado a la zona portuaria, antes tenía una playa que con la ampliación del puerto desapareció, ¿vale? Y también aún se ve una zona de huerta. Bueno, veis el crecimiento brutal. Y la zona de huerta que se transforma en lazal, ¿vale? Son 70 hectáreas de huerta que de forma ilegal fueron arrasadas en los años, en principios de los 2000. Bueno, aquí la imagen ya no da para que se vea la ampliación norte, ¿vale? O sea, nos hemos quedado sin folio. Es este muro que se ve ahí al fondo, ¿vale? Que está en la imagen, en el recuadro amarillo de la derecha de todo. Y es una ampliación de un dique que va a suponer que puedan llegar a Valencia el doble de contenedores de los que llegan hoy en día. Y, claro, el valor que esto tiene en coste público de construir este muelle se calcula en unos 400 millones de euros. Pero no podemos pretender que vayamos a construir un muelle, vamos a duplicar la capacidad de contenedores, vamos a duplicar la capacidad de camiones y no entendamos que vamos a necesitar ampliar todas las infraestructuras que comunican con ese lugar, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la ampliación del puerto de Valencia, también estamos hablando del famoso acceso norte o también estamos hablando de la ampliación de la V30. Y estos son todo territorios que, como hemos visto antes, si se tienen que ampliar, va a ser a costa de superficie de huerta. Y eso sin tener en consideración también, por ejemplo, el tema de la contaminación, porque hoy en día en los barrios marítimos los límites de dióxido de nitrógeno superan los límites que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene fijados como peligrosos, o sea, ya se están superando. Entonces, si viene más tráfico de contenedores, también la nueva terminal de cruceros que también se está planteando es una lógica ilógica, ¿no?, en un contexto de emergencia climática. Entonces, ahí los cálculos que hemos hecho de cuánto costaría eso en dinero público, teniendo en cuenta no solo el muelle, sino también la ampliación de infraestructuras, es alrededor de unos 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros que se están invirtiendo en un proyecto que refuerza un modelo económico que nos ha llevado a la crisis actual. O sea, entonces ahí es donde tenemos que pensar, ¿no?, como ciudadanas, dónde queremos invertir nuestros impuestos, porque al final es nuestro dinero. Entonces, no sé, es como la reflexión que llevamos un poco hablando. Y después, respecto, ya por acabar, con las preguntas que comentaba la compañera Sara, bueno, desde Perlota tenemos muy claro qué necesitamos como para mejorar o solucionar todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y es simplemente poner en valor la huerta que tenemos, el patrimonio que tenemos. Darnos cuenta de que la huerta, o sea, es imprescindible para nosotras en la circunstancia que vivimos, tanto de emergencia sanitaria como de emergencia climática. O sea, no nos podemos permitir perder ni un palmo más de huerta. Primero, por razones ambientales, porque la huerta sirve para mitigar todos los problemas que vienen derivados de la emergencia climática, como pueden ser las fuertes lluvias, ya que es un sistema más bajo que la ciudad que ayuda a drenar a través de las acequias todas estas lluvias, o por ejemplo el efecto isla de calor, que si veis aquí es muy, muy notable la diferencia de temperatura que hay entre la ciudad y la huerta del lado. Entonces la huerta es imprescindible desde el punto de vista ambiental, pero también lo es desde el punto de vista productivo, porque la huerta nos proporciona alimentos que en una situación como la que vivimos de pandemia mundial nos aseguraba el acceso a la comida. Y muy pocas ciudades europeas tienen la suerte de tener una huerta periférica como la nuestra. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para conservar esto? Pues, primero de que todo, es cambiar el modelo territorial. O sea, tenemos que dejar de entender que necesitamos ampliar nuevas infraestructuras. O sea, en vez de, por ejemplo, plantear un nuevo trazado AVE Valencia-Castellón,
¿por qué no invertimos dinero en mejorar la gestión de los trazados ya existentes de trenes de cercanías, que ahora mismo están infrautilizados? En vez de construir nuevos trazados, pensemos cuál es la forma más lógica, ¿no?, de hacer uso de los que ya tenemos. Después, el tema de evitar nuevos crecimientos urbanísticos. O sea, ya no necesitamos crecer, vamos a pensar eso. O sea, vamos a analizar datos demográficos, vamos a ver cuánta superficie tenemos de solares abandonados, de viviendas abandonadas. Si tenemos cuántos PAIs fantasma se encuentran en todos los municipios de nuestros alrededores. ¿Qué hacemos con esos territorios? Pues a lo mejor nos toca repensarlos, ¿no? Como no solamente no construir nuevos, sino a lo mejor los que ya están y que no están utilizándose, repensarlos. Y por último, también cambiar nuestro modelo económico. O sea, no puede ser que, como hemos visto antes, se esté dando por supuesto que tenemos que invertir en mejorar las importaciones y exportaciones a través del puerto. ¿Y qué pasa si invertimos esos 3.000 millones de euros en potenciar el sector primario, que es una seña identitaria, ¿no?, y que nos facilitaría el trabajo de las agricultoras y agricultores? Bueno, pues ahí lo dejo, las reflexiones. Vale, pues muchas gracias, Lorena, y ya damos paso a nuestra última ponente, que es Elena, de Acequias Viva. Gracias. Bueno, quería daros las gracias por haberme invitado aquí, volver otra vez a casa, que yo he vivido aquí 40 años en Valencia y además hacía pues como que 20 años que no pisaba mi facultad, o sea que estoy como alucinando. En realidad no vengo a defender una presa, es algo que diría que es colateral, pero vengo a defender, pues como veis aquí, la soberanía del territorio, y en realidad me consta que, por esto también quería daros las gracias, que mi presencia aquí a algunos ecologistas no les ha gustado y ha habido alguna presión que otra. Y por eso digo que porque un ecologista puede llegar a criticar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por demoler una presa, lo cual parece casi como un anatema. No vamos a sacar aquí carnets de quiénes son ecologistas o quiénes no. Yo pues pago mis cuotas a unas asociaciones, Seoverlife, protectoras, estoy en el censo del lobo ibérico, de eso soy la única persona en toda la provincia de Teruel, y hay más voluntarios en Teruel, casi las mismas que ambulancias de COVID. Y bueno, no sé si soy ecologista o no, pero me gusta la vida. Para ir aterrizando, me gustaría que os imaginéis, hace un año y medio, imaginéis conmigo que dejáis la ciudad y os vais a vivir a un valle de Teruel en el que no tenéis ninguna raíz, donde os hipotecáis, compráis una casa, tenéis un proyecto de vida con vuestra pareja, donde puedes trabajar además en remoto, pero tienes unos proyectos de soberanía alimentaria y algún otro proyecto que, bueno, que de momento está parado, de cosas de reforestación y una serie de cosas bonitas que queríamos hacer. Y un año después de estar viviendo allí, pues te convocan a una reunión en la era de la aldea. Estamos en una aldea, son barrios, estamos en un valle de 200 personas censadas, creo, que se divide en barrios o aldeas, y en la aldea en la que estamos pues somos unas 9 personas en el año, como mucho. Y te convocan en septiembre del 2020 a una reunión en la era, pues bueno, el alcalde y una asociación que estaba notificada de la situación, y te cuentan que van a derribar, que está en manos del Ministerio de Transición Ecológica y del Consejo de Estado, la demolición de una pequeña presa que está muy cerca de donde vives, un poco antes de unos estrechos que puedes ver desde tu casa, y que la demolición te va a dejar sin agua para las acequias, sin una balsa, sin una protección para los incendios, y también te dicen que además encima pues hay lodos, hay una serie de interrogantes, y te cuentan eso un día y tú dices, pues bien, ¿no? Qué interesante, ¿qué podemos hacer?
pues una de las cosas que se plantean es manifestarnos. Bueno, somos 4 gatos, uno está enfermo y los otros 3 están confinados, o sea que... y eso respondiendo un poco a la pregunta que planteaba Sara, ¿cómo comunicar y cómo afecta esto de la pandemia cuando te encuentras en una situación así? En la que ya de por defecto estás en una población variopinta, también bastante más cercana por edades también a ese sector primario, que no tiene que conocer nada de Internet, ni siquiera tienen WhatsApp, tienes que igual contar estas cosas, convocar reuniones y ver qué se puede hacer. Entonces, cuando se plantean asuntos como las de la manifestación o manifestarnos aquí en la Confederación Hidrográfica de Júcar en Valencia, la población que somos, pues dijimos, bueno, entre otras cosas en que no es posible y además somos 4 gatos. Van a pensar que somos 4 estudiantes mayores que nos hemos perdido por Blasco Ibáñez. Yo, pues bueno, me dedico al marketing de forma profesional, al marketing, al SEO, a cosas de Internet. Y en lo que yo podía pensar, dije, vamos a hacer un instrumento que sea tratar de llevar este problema fuera del valle. Porque cuando piensas en una presa, como yo, pues si estoy en la ciudad, pienso en una presa tipo, pues no sé si conocéis la de Yesa, que es gigantesca en Navarra, o Mezquinenza, o Flix, o cosas así. Y claro, entonces vamos a trabajar en una especie de instrumento de comunicación en el que podamos sacar esto fuera de alguna manera, somos 4 gatos, y en el que intentemos hacer una movilización política, a ver si alguien se entera, porque ya sabéis que donde están las quejas de los ciudadanos es donde verdaderamente van los políticos. Si no hay movimiento, los políticos no van. Y bueno, pues ahí nació esto de Acequias Vivas, una web que podéis ver, acequiasvivas.org. Bueno, y por no entrar en detalle, luego sí podemos hablar, pero pues montar un blog, recoger testimonios de las personas de todo tipo, personas de todas las edades, tratar de grabar vídeos, recoger los testimonios de mensajes, artículos para el blog y también ir recogiendo toda la documentación, sobre todo legal y todas las cosas que se estaban haciendo. Y a partir de ahí colaborar con, bueno, en mi caso, pues con una amiga que es periodista de aquí de Valencia y le dije, te quiero mucho, Tere, ¿me puedes ayudar? Y me dijo, sí. Y entonces empezó a mandar notas de prensa a los diarios de Teruel, Heraldo Aragón, etcétera, etcétera. Y llevar nuestro otro punto de vista. Entonces aquí se abre personalmente, que es lo que yo le contaba a Luis, yo no soy ninguna experta en patrimonio, no soy ninguna experta en leyes, pero me gustaría contarlo también desde mi punto de vista, que es el viaje de reconocimiento, de reaprendizaje de alguien que se considera ecologista, se encuentra en esa situación, tiene sus opiniones personales al inicio y le falta mucha información. Y además se pregunta, yo como biófila, si ahora estuviese en Valencia, estaría firmando en change.org por la demolición de la presa, mientras me vuelvo a mi casa en mi monopatín enchufable, que eso no falte. Y entonces nos pusimos a trabajar y a leer y a informarnos el expediente, y a medida que te ibas informando y hablabas con especialistas, pues te ibas dando cuenta que algo no cuadraba. Entonces, ahora me voy a poner un poco en modo Ana Pastor, como neutral, y me voy a traer mi propio fact-checker aquí a la sala Palmireno. Entonces, el fact-checker de los casos de los toranes, porque empiezas a ver que muchas de las cosas que se publican sobre esta pequeña presa no te cuadran. Y están, no voy a decir manipuladas, pero están incompletas o no son certeras. 4 aspectos de la presa. En la pequeña presa, tamaño, ubicación, función y estado. Imaginaros el tamaño de esta presa. Esta presa tiene medio hectómetro de tamaño, medio hectómetro, perdón, de capacidad. Más o menos de tamaño, yo creo que es más grande el Mestalla. O sea, cuando tú ves la presa te parece que es casi como una piscina grande. No es una piscina a tu casa, quiero decir, como una piscina de estas de barrio, o la de Vinicalap o cosas así. Tiene 8 hectáreas de terreno. ¿Qué más? Tiene, más o menos, es 17 veces más grande la de Arenós, que no sé si conocéis la zona de Montanejos, que seguro que habéis ido por ahí. El embalse de Arenós es como 17 veces más grande que el de Toranés. He hecho mis matemáticas, La presa, además, tiene 17 metros de altura, que es insalvable para los peces, pero tiene 6 veces más altura la de Arenós. Ese es el tamaño de la presa.
O sea, para que os imaginéis, ¿vale? Esta es una foto yo saltándome todas las leyes de confinamiento imposible, y no se vea la presa y hice la fotografía esta. Ubicación. Está en un municipio de Teruel que se llama Alventosa. Está en el río Mijares, que es un río que tiene unos 150 y pico kilómetros y que tiene casi 49 barreras fluviales. Vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, que tiene muchísimas barreras fluviales. El Mijares tiene 10 centrales hidroeléctricas, 2 están en Teruel y el resto están en la provincia de Castellón. Esta presa está, imaginaros, enclavada en el inicio de lo que va a ser unos estrechos de un río, y unos 1 kilómetro antes o algo menos hay una piscifactoría. Esa piscifactoría está casi un poquito después de donde realmente en Mijares nacen cedrillas, pero aquí en este punto hay una fuente que se llama la Escaleruela, que se une con otro río que es muy exiguo, la Ventosa, se juntan ahí, está una piscifactoría y 1 kilómetro más abajo está la presa. Pero es que encima, 1 kilómetro más arriba de ese puntito donde se une el Mijares con el Alventosa, el río Alventosa, hay una empresa de fertilizantes, Fertinagro Martín. Entonces tenemos una empresa de fertilizantes, el nacimiento o el segundo, digamos, una especie de renuevo, renacimiento del Mijares con la Alventosa, una piscifactoría y una presa que está mucho antes que la piscifactoría y que Fertinagro Fertinagro Martín. Es importante también aquí recordar que la presa está unos 2 kilómetros antes de lo que serían los estrechos de Mijares, que es una zona que se considera red natura, está catalogada como red natura y lugar de interés comunitario. Y que esta catalogación de red natura y lugar de interés comunitario la obtiene ya existiendo la infraestructura hidráulica, que si estuviese todo tan mal no se la habría otorgado. Esa presa, la función que tiene es derivar por un canal que tiene 10 kilómetros, si imagináis la presa hasta aquí, por un canal de derivación, 10 kilómetros alrededor por todos los estrechos, llega a una central hidroeléctrica que se llama San Agustín, que ya está en otro municipio, que es el de Gasún, que es el más cercano allá a Castellón, que es Barracas. Esa central hidroeléctrica está en el patrimonio aragonés y está ya enclavada, completamente integrada, está dentro de un paisaje que, no sé, bueno, os lo recomiendo ir porque es muy bonito, de unos estrechos que son los estrechos de Mijares. Y por ahí va el agua, de ese agua pues se alimentan ciertos municipios para el regadío y antes justo de los tubos que bajan a la central hidroeléctrica, imaginaros que hay un aliviadero, como una gran cascada, donde salía agua. Y de ahí es donde se tomaba el agua de las acequias de nuestros barrios altos de Olva, porque durante los años 90, la propia acequia del Diablo, que es islámica y que también es patrimonio, y como todo el patrimonio está olvidado y es una mierda, perdón, hay una serie de desprendimientos en los años 90 por causas que da igual ahora mismo, y esa acequia se queda inutilizada desde su toma original y entonces en los años 90 se toma el agua de ese aliviadero que venía de la presa. Por eso las acequias de esos barrios dependen del funcionamiento de la presa. Estado. Se ha dicho que la presa está ruinosa, que no produce, bueno, la función que he dicho que es una función hidroeléctrica, sí que produce y ha estado produciendo electricidad hasta diciembre de este año. De hecho, es tan fácil como llamar a Iberdrola o a Javier, el técnico de allí, y te dice lo que estaba produciendo. Algunos dicen que 6 megavatios, he leído en el estudio de Amoedo que puede llegar a producir 11 megavatios y estaba generando 1.200.000 euros ya con el caudal ecológico que tenía y ya bastante amortizada porque estamos hablando de una presa de, no sé, de los años 50, un poco antes. Y eso me lleva al Estado. El Estado, la presa, aunque sea tan antigua, recibió mejoras en el año 2018 de Iberdrola y no está en estado ruinoso, como nos quieren decir. No está en estado ruinoso, solo falta ir ahora está parada, es evidente, porque han cerrado las compuertas, pero no está en estado ruinoso y ha estado funcionando. Pero, como hay una cosa que le falta a esta presa, y es lo que llaman una escala íctica, que es vais a saberlo mejor que yo, que no deja pasar los peces, porque además es muy alta y no pueden pasar los peces remontando, no pueden pasar la presa. Estamos hablando de un río Mijares con 49 barreras fluviales, con muchas más barreras fluviales hasta que llega por allí, pero la presa de los Toranes es la que no deja pasar los peces. Bien, solo unas pequeñas fotos, porque como además habría traído muchas más, pero bueno, yo pensaba que igual iba la exposición a ser un poco más corta.
La foto de la primera de la izquierda es la acequia del Diablo original, la islámica, la que está enclavada en los estrechos y que como está con desprendimientos es la que ahora no se puede utilizar. La segunda es la cascada que os he dicho. Como podéis ver, se hizo una solución bastante... Podéis ver el paisaje, que es espectacular. Y desde ese aliviadero se recogía agua hasta diciembre y se repartía por todos los barrios. Y esa foto de la última de la derecha es la acequia funcionando hasta como la vimos, hasta diciembre del año 2020. Son acequias de 3 muros, o sea, lo que se llama acequias de regadío tradicional. No son acequias que no podemos arreglar estas acequias con planes nacionales de regadío, porque los planes nacionales de regadío solo dan dinero cuando las acequias las vas a modernizar y les vas a meter tubos de plástico, tuberías. Todo muy lógico con la Agenda 2030. Entonces, estas acequias dejan de funcionar, que son corredores biológicos ya integrados en el paisaje. Hemos leído gente como el CIREF, que los conoceréis, en su momento decían que si se demolía la presa era súper importante plantear una alternativa a los regadíos tradicionales de esta zona y a las posibilidades y al hecho de que la presa, además, es la única balsa contra incendios que tenemos en una zona declarada de alto riesgo forestal, etcétera, etcétera. Y ahora se desdicen y dicen que, bueno, que al fin y al cabo estos regadíos son anecdóticos. Claro, son anecdóticos. No nos dedicamos ninguno a tener grandes extensiones de agricultura. Muchos las hacemos para nosotros o simplemente para vender de proximidad. Es lo que llamaríamos, pues, un ejemplo para el Miteco, pero por lo visto, pues, no es así. Aquí tenéis bancales. Allí al fondo tenéis, no sé si veis como una pequeña aldeita, ahí vivo yo. Y ahí hay muchísimos bancales que no sé si veis, que se llama la Huerta de los Giles, y todo eso se ha quedado sin regadío. Ahora, ¿cómo estamos? Pues recogiendo el agua de la lluvia. Y como llueve mucho, porque estamos en Galicia, la resolución, aquí es donde empieza lo divertido, el meollo de la cosa. Os he dicho que la presa pues no es permeable, no tiene una escala hídrica, no deja pasar los peces, y entonces es que me parecería cómico si no fuese trágico, de verdad. Te pones a leer el expediente y en el expediente es un expediente que, vamos a ver, en el año 2018 acaba la concesión de la presa y entonces se abre un expediente para ver qué se hace con la presa. Si Iberdrola con la presa o se la queda el Estado. O no se la queda el Estado y se demuele. Entonces, en ese proceso se presentan unas partes interesadas y bueno, el Estado, como parte interesada, contrata a una consultora de inteligencia artificial que se llama Artificial Infrastructures, de Madrid, y que no se presenta en el lugar, no hace tampoco una prospección de investigación de terreno, y que en su estudio, que es el único estudio en todo el expediente, digamos, de estas características, menciona que la solución para esta presa es un ascensor de peces, ¿vale? Que es real, el ascensor es una de las soluciones que por lo visto en hidráulica se contemplan. Pero lo más sangrante de esto es que dice que, bueno, que puede ser un ascensor o unas escaletas, pero que optan por el ascensor. Es que si me pongo las gafas se me empañan, pero es que me tengo que acercar. Que es el ascensor es al fin y al cabo una solución más cara que las escaletas y además encima consume electricidad, pero es la que tiene que ser y como pone ahí, si podéis ver, es que esta es la gran frase, a partir de información bibliográfica cuesta entre tal y tal y 2 millones de euros este ascensor. A partir de información bibliográfica. Este estudio está pagado con mi dinero. Si lo ha pagado el Miteco, lo tenemos que pagar todos. ¿Cómo que a partir de esa información bibliografía consultada? Yo esperaba algo sesudo, esperaba pues igual que habían consultado unos proveedores, que tal y que cual. Si se fijan en la bibliografía consultada, yo que no soy ninguna experta en hidráulica, a la que te vayas a Google Scholar y te pongas a buscar en journals, te verás un montón de metaestudios, de metaanálisis, de especialistas en estas cosas, donde te pones a ver lifts para peces versus otras soluciones, y en un montón de estudios de metaanálisis, todos concluyen que los ascensores para peces todavía no son una solución concluyente, que falta literatura, que falta investigación y sobre todo que dependen mucho de las características de la presa y de las características de las especies que están en el río. De esto no se comenta absolutamente nada, porque da igual. Más cosas que se comentan en ese estudio mágico maravilloso es que la presa acumula materiales y lodos de alta toxicidad.
careciendo de un sistema, tal y cual. Luego reconocen que en esa presa, habiendo una piscifactoría antes, habiendo 50.000 poblaciones antes, ninguna de las poblaciones tenemos depuradoras, ni nada de nada, tiene lodos de alta toxicidad, lo que hay ahí. No sé, Godzilla, por lo menos. Y luego reconocen que, bueno, que el estado ecológico de esta zona es moderado, que el estado químico es bueno, y puntualizan, que es muy interesante, que la demolición de los toranes favorecería que el embalse de Arenós Castellón cumpla con la famosa directiva del agua para el año 2027. Bien, todo bien, ¿no? Pues entonces, como todo está bien, se firma. El Consejo de Estado dice que está todo bien, la Abogacía del Estado está todo bien, se firma y el 26 de noviembre, un día feliz en la vida de todos, deciden demoler la presa y una semana después chapan las compuertas. Vale, entonces, bien, seguimos. ¿Todo bien? Todo bien. Pues no, todo bien, no. El conflicto. Se ha presentado la Asociación Mijares Vivo, que es una de las partes representadas en el expediente, que ha podido hacerlo, ha presentado un recurso de alzada. Eso es muy interesante. Teodoro Estrela, que es el director general del agua del Miteco, que es el que firma la demolición, cuando era jefe 2 años antes, en el 2018, de la Oficina de Planificación Hidrológica, dice que hay que demoler los toranes y que después, o sea, después de decidir demoler los toranes, es cuando se tiene que hacer, estudiar una solución que suponga la menor afección posible al medio natural. Entonces, lees eso y dices, y sigues diciendo, claro, yo no soy nada experta en estas cosas, pero cuando te pones a hablar con los especialistas que hemos consultado para el recurso de alzada, dices, un momento, primero, ¿qué es el medio natural? ¿Qué es el medio natural? ¿Qué es el medio ambiente? Es cuando yo también como ecologista me di cuenta que no es exactamente lo que había pensado, que no es, que, a ver cómo lo digo, que ecologismo a medio ambiente es como la mortadela al embutido, es decir, el medio ambiente es mucho más amplio. De hecho, si tú coges la definición de medio ambiente de la Real Academia Española y también de la Constitución, es bastante integradora, dice que el medio ambiente es la suma de elementos bióticos y abióticos y la relación que tenemos los seres vivos con ellos. Bueno, total, que lees esto y dices, ¿cómo que después de demoler la presa es cuando se va a estudiar cuál es lo que tenga menos impacto para el medio natural? Entonces te pones a hablar con especialistas, por ejemplo, uno de ellos, que es aquí de la Politécnica de Valencia, mi colega de Teodoro Estrela, profesor de medio ambiente, ingeniero hidráulico y además, bueno, ha sido director técnico de residuos tóxicos del municipio de Valencia, nos dice, un momento, aquí, cuando hablo con él, me dice, se ha pedido, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? Por ley. Digo, ¿el estudio de impacto ambiental? ¿Qué es eso del estudio de impacto ambiental? Y aquí, pues, como ecologista, pues aprendiendo cosas rápidamente. Pues resulta que la ley 21 / no quiero hablar de leyes, 2013, igual que cada ley es estatal, creo, de evaluación ambiental, pero también cada comunidad tiene la suya, que también refleja lo mismo, lo que dice es que tiene que haber unos estudios de evaluación ambiental siempre en este tipo de actuaciones. Y que esa evaluación ambiental debe de recoger, antes de resolver ningún expediente, el impacto de cualquiera de las actuaciones en todos estos factores: población, salud humana, flora, fauna, sí, ciprínidos y salmónidos, pero flora, fauna, salud humana, población, biodiversidad, geodiversidad, tierra, suelo, subsuelo, aire, agua, clima, cambio climático, paisaje, bienes materiales, incluido el patrimonio, también he dicho la palabra patrimonio, y la interacción entre todos ellos. Pues esto no está hecho. En todo el expediente no hay ninguno de los órganos de medio ambiente de Aragón, tampoco desde la Comunidad Valenciana, porque este profesor dice que los lodos, haciéndolo en el mejor de los casos bien, va a llegar a Arenós seguro. Tampoco hay ningún informe de la Consellería de Medio Ambiente, no hay nada de nada, no hay ninguna evaluación ambiental. Esta evaluación ambiental, investigando y preguntando, resulta que te dicen que tiene que hacerse durante el expediente, que ha de ser rigurosa, que ha de ser adaptativa y sobre todo me centro en esta interdisciplinaria, veraz, que quiere decir que debe de contemplar todas las alternativas, no solamente la demolición. Tiene que contemplar también lo que es la alternativa cero. ¿Que cuál es la alternativa cero? Que la presa se mantuviese o que se hiciesen variaciones en la presa, tirar la mitad, mantener otra, bajar la altura, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de alternativas no se han planteado. Claro, si tú
tiras la presa, nunca podremos demostrar que igual la opción con menos impacto en todas esas variables que acabamos de ver antes hubiese sido quizás mantener la presa. Pero como la presa ya la has tirado, tampoco lo podemos demostrar. Y participativa, que por eso hablaba de la soberanía del territorio. No ha habido ninguna participación. Están las partes interesadas en el expediente, pero un estudio de evaluación ambiental tiene que ser obligatoriamente participativo con todos los afectados, se presenten o no al expediente. Pueden ser ciudadanos o ciudadanos de la horta, como hemos visto antes. Tiene que ser cualquier parte afectada. No ha habido nada de eso. Hubo un paripé en septiembre de 2020 online por Zoom para toda la participación de los ciudadanos cuando el expediente ya estaba cerrado. ¿Y cuál es el error? Y ya termino, que es un poco respondiendo a cuál sería la solución. Pues no lo sé, pero el error, quizás pensar en el error y pensar y reflexionar sobre esto que voy a comentar ahora, quizás sea también una de las soluciones. Para mí el error es este. Para mí el error es cuando las agendas, en este caso la 2030, cuando ciertas agendas que no dejan de ser soluciones generalistas, globalistas, descontextualizadas, obvian el territorio. Cuando los gobiernos y los que legislan y los que toman decisiones eligen como compañeros de viaje a grandes corporaciones ecologistas. Que digo corporaciones a propósito, no digo ONGs, y yo estoy pagando cuotas. ¿Por qué? Porque cuando ya son grandes ONGs, en sus páginas de donantes, ya no estamos los socios. Si tú entras en WWF, en Donors, ponen que sus donantes son IKEA, Coca-Cola, no estoy mintiendo, podéis entrar en la web y lo veis, y los grandes organismos medioambientales de cada país. Cuando estas soluciones se aplican así, un poco en la línea también, me gustaba lo que estaban comentando antes mis compañeros y Antonio, es que, ¿qué pasa? Seguimos abrazando, como ecologistas, un modelo grande de crecimiento, pero en este caso sostenible, aplicando soluciones siempre paquetizadas, generalistas y de gran escala. De ahí se instalan 50.000 aerogeneradores, 50.000 placas solares y 50.000 directivas transponibles para cada país. Cuando, por ejemplo, empiezas a tirar del hilo y miras quiénes están detrás, quiénes son estos acompañantes de viaje de los que legislan y por qué nosotros no hemos estado ahí con ellos, Ríos con Vida, que yo sobre el papel diría, qué buen trabajo está haciendo Ríos con Vida. Por Ríos con Vida o Ríos Vivos, la Living Rivers Europa, son 5 organizaciones, sí, WWF y tal y cual, pero miras la segunda y la European Anglers Alliance es la mayor, si entráis en la web, es la mayor asociación de pesca recreativa de Europa, con 3 millones de federados. Y cuando tú entras en la European Anglers Alliance, tienen un manifiesto publicado en el octubre de 2020, presentado ante el Comisionado de Medio Ambiente, donde declaran la guerra a las mini presas en Europa y donde además presionan para que se dejen de considerar energías renovables en medios de comunicación. Entonces, cuando empiezas a tirar el hilo, dices, ¿quiénes están eligiendo acompañantes? Nuestros representantes. ¿Dónde estamos el territorio? Estas son las preguntas que nos hacemos. Cui bono, ¿quién es el que gana? ¿Verdaderamente ganan los ciprínidos? ¿Ganan los salmónidos? A mí lo que me gustaría deciros es que con el tiempo en nuestro valle veremos quiénes han ganado. Para mí creo que hemos perdido una oportunidad de crear en lugar de destruir. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Elena, y a los tres por las exposiciones. Y ahora, si os parece, pasaremos a debate, preguntas. Sí. Sí, porque, bueno, no sé si aquí de las personas presentes quieren preguntar. Si nadie quiere preguntar, pues pasamos al chat. No sé si... Vale, hay una pregunta. Bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena a las tres porque han sido ya no buenas o malas ponencias, sino que yo creo que necesarias, ¿no? Al final, reivindicar el territorio y defender el territorio es algo fundamental, ¿no? Pero quería hablar precisamente de la última ponencia, ¿no? Con Elena,
es un comentario y una pregunta, ¿no? El comentario es que yo creo que estas cosas pasan y realmente está muy relacionado tanto con la ponencia de Antonio como con la de Lorena también, ¿no? Cuando quienes toman las decisiones están en despachos de las grandes ciudades. Es gente que es que no ha visto este territorio ni en fotos, ¿no? No se le ha ocurrido abrir el Google Earth a ver, yo qué sé, la orografía del territorio, ni siquiera, ¿no? Entonces, claro, es el problema, hablando de la soberanía territorial, que lo lógico es que seamos nosotras, que seamos las ciudadanas y seamos las que vivimos en los territorios quienes decidamos cómo gestionarlos y qué hacer con ellos, ¿no? Y nada, la pregunta que quería hacerte, Elena, porque me ha dado la impresión ya de cara al final de la ponencia, como que dabas a entender como que no hay solución, como que no tenéis un plan, digamos, ¿no? Claro, pues por ahí quería ir yo, si podías comentarnos un poco. Muchas gracias, María. Pues ahora que me lo preguntas, sí, hay un plan. Bueno, estamos como todos los afectados, estamos apoyando a la asociación que presentó el recurso de alzada a Miteco, que sabemos, estamos esperando la respuesta, pero lo normal es que cuando tú presentas un recurso de alzada a la propio organismo que te ha dicho que te va a tumbar la presa, ya estás esperando que no van a rectificar. Entonces, el siguiente plan es ir a un contencioso, es ir a juicio y llevar a juicio al Miteco. ¿Esto qué significa en una comunidad de 200 personas? Que vamos a robar un banco. Porque esa es la realidad. Que estamos encontrando apoyos de especialistas. Tendremos que, vamos a movilizar recogida de fondos, algo de crowdfunding. Hay mucha gente, además, que con el tema del confinamiento, hay muchísima población que no ha podido venir, que tiene casa allí y no ha podido venir y está en Barcelona la mayoría de la gente, porque son muchos de hijos de la segunda generación que están allí tal y cual. Y el plan es ese, queremos ir a juicio, nos estamos organizando, siempre pues tenemos cada uno nuestros puntos de vista diferentes, pero organizándose para llevar a juicio esta causa, porque por lo menos lo que queremos es que sea, en el recurso de alzada lo que se ha solicitado es que esta decisión se anule, porque además se han encontrado errores procedimentales, por no entrar en cosas raras en el expediente, pero lo que se le pide, lo que se le va a pedir al juez es que se lleve esto al punto en el que se puedan volver a presentar informes y que se haga un estudio de evaluación, una evaluación de impacto ambiental, que es lo que dice la ley. Si el juez quiere, pues se hará, y si no, pues ya veremos. Gracias, María, por la pregunta. ¿Alguien más? Hola, buenas. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Nada, eso. Yo soy Ángel Reyes, que mañana voy a hablar también en una de las mesas redondas. Y lo primero que sí que es cierto que, bueno, para una persona que viene de una zona especialmente afectada por los embalses, bueno, yo vengo de Artieda, afectado por IESA, pues sí que es cierto que choca, ¿no? En un primer momento el tema de decir, bueno, vamos a ver qué se hace con la política hidráulica y con las presas. También es cierto que desde el movimiento en contra de los grandes embalses y trasvases no es que nos opongamos al hecho de almacenar y gestionar el agua y los ríos, sino hacerlo de una forma más ecológica, y o sea que en principio no tiene por qué ser incompatible, aunque nos choque. Eso lo primero. Pero bueno, eso, dos comentarios. Primero, que me ha gustado mucho la ponencia, bueno, todas, pero especialmente la ponencia de Perlorta, porque en foros relacionados con el medio rural y sobre todo con la temática de la despoblación, pocas veces se hace la relación entre lo que es el mundo urbano y el mundo rural y ver pues los procesos socioeconómicos en su conjunto. Y creo que ahí se veía muy bien el hecho de que estamos pensando en ampliar, en hacer más grande, mientras otros nos hacemos cada vez más chiquititos, y en ese sentido pues ya se ve la entrada de Valencia, como cada vez hay más carriles para venir a la ciudad, que eso no soluciona el problema, que es precisamente que cada vez hay más y más gente y no
pero bueno, que me estoy enrollando un poco. La pregunta iba sobre todo sobre el tema de la presa, y es que realmente de esas acequias, que luego entiendo que se usarán sobre todo para cultivos, que gente está trabajando a nivel profesional, a nivel igual más recreativo o de autoconsumo, y bueno, a saber un poco eso. Y luego también si esto tiene relación con Generoso, que es uno de los caciques que hay en Teruel, que sé que es de Cedrillas y que tiene alguna, no sé si es el dueño de la, de esto no lo tengo muy claro, pero de esos residuos que se vierten al Mijares en la zona de Cedrillas. No sé si eso sabes y puedes aclarar un poco. Gracias. Pues, a ver, es cierto que es difícil defender una presa. Hay muchas cosas que podemos hacer con la presa, se podría modificar, se podría tal. Una de las cosas que hemos pedido es la reversión a lo público. Igual que el Estado está haciendo que los minisaltos hidráulicos en el Pirineo se los quede el Estado y reviertan el beneficio en la gente, que es lo que estaba defendiendo la CHA, nosotros estábamos diciendo pues igual lo mismo. O incluso si al final se tira la presa, la cuestión es que no hay ¿cómo se dice? Inversión para incendios, no nos dan ayudas para recuperar las acequias. Estamos hablando de 60 kilómetros de acequias en ese valle, si lo conoces, donde solamente lo están siempre recuperando gente que es en una comunidad de regantes, voluntarios todos los fines de semana, cuando han pasado los jabalíes, cuando ha habido filomena. Ese es el trabajo. ¿Qué tipo de...? No somos productores que estamos vendiendo, no somos como los otros valles que igual venden muchísima fruta fuera. Este valle antes sí que era así, decían que se vendía un montón fuera, pero ahora es casi todo es para autoconsumo o gente que cultiva ahí y vende para los demás. Pero y claro, por eso pueden decir que es un uso anecdótico de la huerta. Pero me extraña entrar en la Agenda 2030, que está en la página del Miteco, y decir que para el año 2030 se quiere duplicar el acceso a los insumos de pequeños agricultores y de la soberanía alimentaria, y no tengamos acceso a un insumo que es el agua. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Y no sé qué me habías preguntado más, la verdad, perdona. Ahora, bueno, yo eso no lo sé, la verdad. Ya has dicho, yo no conocía... Ah, sí. Bueno, yo sé que es Fertinagro, pero no sabía que se llamaba... Bueno, evidentemente. Yo, por ejemplo, una de las cosas que dije, porque yo antes estaba... No es que estaba asociada, pero yo antes estaba en la otra parte, en la parte en la que de Ecologistas en Acción, Guido Jabalambre, hablando con ellos por otras cosas, ¿vale? Y yo una de las cosas que decía es, ¿por qué no hacemos activismo y por qué no tratamos de mirar hacia la piscifactoría y hacia Fertinagro? Pues no. Y cuando preguntas a mucha gente del valle, mucha gente del valle te dice, yo he pescado aquí antes de Fertinagro y antes de la piscifactoría estando en la presa. Entonces, es más difícil ir a Fertinagro quizás que a lo que se considera, y he oído de la otra parte, una presa franquista. Con eso ya no se puede decir más. Bueno, yo quería hacer una pregunta a los tres, de estas así complicadas que tanto les gustan a mis estudiantes. Si queréis la contestáis, si no, no, porque son tres conflictos ambientales en territorios vecinos, ¿no? Está el tema del eólico, está el tema del Horta y está el tema de los toranes. Los medios de comunicación nos han explicado que antes gobernaba el PP y todo iba mal, y luego vino la primavera valenciana y el 11M y muchas cosas, y entonces, pues bueno, no voy a hablar del PSOE porque yo personalmente, en fin, no voy a expresar mi opinión, pero en estos tres conflictos participan gobiernos autonómicos y municipales con partidos situados a la izquierda, ¿no? El PSOE, estamos hablando de Compromís, estamos hablando de la Chunta Aragonesista, estamos hablando de Podemos. Entonces, ¿qué dicen? No lo pregúntense porque no lo sé, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la postura en estos momentos de estos partidos desde sus responsabilidades? Ayuntamiento de Valencia,
el Departamento de Ordenación del Territorio? ¿Qué dicen? Porque es que no sé, o en qué situación están en esos tres conflictos. Comienzo quizá yo. Bueno, a ver, yo puedo hablar de lo que está haciendo el Gobierno de Aragón en cuanto a estos proyectos que están entrando, y en muchos casos lo que está haciendo es, digamos, tramitándolos por la vía rápida, entre comillas, ¿no? De interés. Es decir, un poco amparándose en la cuestión de la emergencia climática y de que son renovables y que son una alternativa al carbón y al petróleo, pues desde luego a nivel fáctico, más allá de lo que declaran los medios, etcétera, está tramitando muchos de estos proyectos, ya digo, pues entre comillas de tapadillo, sin que eso acabe saltando los medios y con muy poquitas consultas. A veces tienes que ir a un alcalde a que te diga, pues mira, han venido una empresa y me ha puesto encima de la mesa este proyecto, pero todavía no lo ha presentado el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón dice que no sabe nada, o la dirección que corresponda, con lo cual, pues yo creo que está más del lado en este caso las eólicas y sobre todo, bueno, pues esa, digamos, posición, ¿no? No sé si hasta qué punto yo le llamaría hasta progre, perdón, pero quizá un poquito trasnochada, en la que no se replantean los impactos territoriales reales y a pequeña escala, que de verdad en una posición de izquierdas mucho más crítica, ¿no? Frente a pues, algunos de estos movimientos neoliberales y totalmente productivistas y extractivistas. Sí, el Miteco, el Gobierno de Aragón, la comarca de Gúdar-Jabalambre, donde está este valle y estos municipios básicamente, y las alcaldías y los ayuntamientos son todos del mismo color, y eso creo que muchas veces perjudica. Me da igual de qué color es, pero el hecho de que sean del mismo color y sea una decisión que viene de arriba, yo creo que impide bastante la respuesta. Desde el Gobierno de Aragón ha habido un silencio sepulcral en este tema. En el expediente se les ha pedido que participen para esta evaluación ambiental todas las consejerías de energía y minas, de no sé qué, de agricultura y tal y cual. Y bueno, la única que respondió fue el INAGA en su momento, en el 2018, que es el Instituto de Aragonés de Gestión Ambiental, que dijo que la presa estaba ya con un impacto absorbido por el medio ambiente, y que si había que hacer alguna actuación se le tendrían que consultar. No se les ha consultado y nada, silencio total. Olona, que es bueno, no sé cómo es la Dirección General de Ambiente, de Agricultura, Medio Ambiente de Aragón, sí que mandó una carta hace unas semanas, quizás por toda esta presión social que hemos hecho, al Miteco para que reconsiderase esa. Pero por lo general ha habido un silencio impresionante. Hemos recibido la visita de todos los partidos políticos menos de Podemos. Y eso ha dolido a muchos votantes de Podemos de la zona. Les han enviado cartas y tal y cual. No nos han visitado. Nos han visitado Izquierda Unida, PSOE, PP, bueno, CHA, Teruel existe, pero Podemos no ha venido. Y es verdaderamente sorprendente. Por todo el programa que tienen, ¿no? Y nada más. Bueno, en el caso del Horta de Valencia yo creo que es una pregunta como un poco complicada porque hemos hablado de varios conflictos diferentes, cada uno que comprende a diferentes administraciones, algunas municipales, otras de la Generalitat, otras del Ministerio. En general, lo que desde Perlota tenemos la sensación es que, aunque hayan cambiado el color del gobierno, continúa siendo los movimientos sociales los encargados de velar por los intereses de la ciudadanía. O sea, aún se continúan con las dinámicas de los partidos de derechas y es muy difícil como realmente nos hemos dado cuenta que es muy difícil cambiarlas porque hay una inercia brutal con muchos poderes detrás que ahora mismo pues hay que replantearlo, ¿no? Cada uno de los conflictos, bueno, están a nivel de los partidos, hay ahora mismo muchos conflictos internos, por ejemplo, con el tema del puerto de Valencia, por ejemplo. Ahora está viendo en prensa, justo hoy, no sé si lo habéis visto, el Ayuntamiento de Valencia, sabéis que hace un proceso participativo para ver en qué se gastan un porcentaje de los presupuestos.
Este procedimiento, las ciudadanas y ciudadanos pueden hacer propuestas que se votan de forma participativa, las más votadas se pasan a revisión técnica, los técnicos evalúan si es posible o no realizarlas y de ahí se vuelven a sacar a votación para elegir las que la ciudadanía considera más apropiadas. Este proceso, que tuvo lugar, si no recuerdo mal, el pasado noviembre, la propuesta más votada fue, por ejemplo, revertir el muro de la ampliación del puerto de Valencia. O sea, salió esta propuesta a votación y la más votada de toda la ciudadanía fue revertir el muro. Claro, está claro que el Ayuntamiento de Valencia no tiene la potestad para revertir este muro, ¿no? Pero desde la regidoría de Platges, Giuseppe Grezzi, estuvo mirando la posibilidad de reconvertir esta propuesta para conseguir que en vez de revertir el muro se hiciera un estudio, que no se ha hecho, que contemplara todos los perjuicios ambientales, sociales y económicos que iba a tener como esta ampliación. Entonces, la propuesta era que se saliera a votación si la ciudadanía quería financiar con estos presupuestos este estudio, ¿no? Esto salió en prensa ayer y hoy, finalmente, el Gabinete Técnico ha decidido que esta propuesta no sigue adelante, entonces se ha eliminado pues, que salga a debate si queremos o no invertir dinero público en este análisis, ¿no? Entonces, no sé, es como, por un lado, Giuseppe Grezzi de Compromís reconvierte esta propuesta para que pueda ser revaluada y, por otro, pues desde el PSOE, que son quienes dan el ok a estas propuestas, pues la han tirado atrás. O sea, hay mucho conflicto ahora mismo, pero vamos, que nosotras tenemos como la esperanza de que a través del diálogo se puedan ir llegando a acuerdos y que tampoco importa tanto al final el color del gobierno, sino como las ganas de trabajar juntas hacia un futuro más sostenible, ¿no? Y teniendo en cuenta la emergencia climática, ¿no? No sé si he respondido mucho. Quería hacer una pregunta a los tres en general, quizás centrando un poco más en Antonio, que habla de las eólicas. Si creéis realmente que las energías renovables, que para mí las hidráulicas también lo son, realmente son sostenibles para lo que comentabas antes de lo que estaba apuntado el mundo y la influencia que tienen las grandes corporaciones sobre este tipo de energías y qué podemos hacer si, por ejemplo, en el caso de Teruel hay algún tipo de organización o algo para parar un poco esto de las eólicas, porque el impacto medioambiental es brutal. Y bueno, es un poco una pregunta para los tres y un momento para Antonio. A ver, yo creo que el modelo económico actual no es sostenible y que migremos a las renovables tampoco lo va a hacer sostenible. Puede mitigar algunos impactos, puede reducir o retrasar algunos de los impactos, pero si continuamos con esta dinámica, crecimiento continuo, mantenemos un consumo eléctrico alto, si baja el precio pues seguramente consumiremos más porque la energía es más barata y por tanto como he comentado un poco, las renovables pueden ser útiles, pero replanteando todo el sistema. Es decir, ¿cuánta energía necesitamos o cuánta energía deberíamos, digamos, dentro de nuestro entorno producir y consumir? Además, en un entorno cercano, ¿no? Hablamos de la huerta y del consumo de la soberanía alimentaria, como, digamos, kilómetro cero, pues igual también darnos eso en la energía, ¿no? Porque además, algo que no he comentado, y es que toda esa energía que se produce aquí, en estas centrales, hay que transportarla. Hay que meterla en una red de alta tensión para que no tenga demasiadas pérdidas. Hay que meter una serie de torres que no son tan altas como los aerogeneradores, pero también tienen un impacto visual brutal. Y eso es un coste. Esa energía aparte se pierde, ya digo, no es tan limpia. Por tanto, siempre que tengamos que depender, en este caso grandes ciudades, que son modelos insostenibles, es que da igual, o sea, mucho tenía que cambiar el modelo, vamos a encontrarnos un poco con ese problema. Entonces, es una cuestión mucho más complicada. ¿Por qué las administraciones quizás son reticentes a tomar ciertas medidas? Pues porque ese cambio de modelo creo que no lo pueden vender a la población en general, porque no lo va a aceptar o no lo va a ver hasta que no vea de verdad el problema aquí al lado
bien sea pues eso, no una tormenta, sino una serie de tormentas durante muchos años, o ese tipo de cuestiones. En cuanto a qué puede hacer Teruel, pues hombre, de momento están intentando, pues eso, se organizan con una plataforma, además que tiene una entidad no solamente provincial, que es importante, Castellón creo que no está metida, pero también debería estar, están con gente de Tarragona, de Barcelona, etcétera, y bueno, pues un poco hacer piña, trabajar, porque bueno, como comentaba Elena, es que al final todo esto es dinero, es decir, son costes judiciales, es poner digamos, dinero a abogados, a procesos que son muy costosos, que además llevan mucho tiempo y por tanto es difícil y bueno, hay que tratar de juntarse y además siempre con una amplia diversidad de igual de enfoques y opiniones. No te vas a encontrar que todos son ecologistas puros o hay una amplia diversidad donde también hay que llegar, yo creo, a un consenso y decir, bueno, este es nuestro objetivo, esto es lo que queremos llevar adelante porque es bueno para el territorio, para el medio rural. Y también eso es una dificultad, yo creo que añadida, que pues no tienen los proyectos centralistas, que bueno, os aplico esto, os apañáis y ya está. Sí, ha sido un poquito largo. Sí, yo no quería simplemente seguir en la misma línea, que lo que creo que no es sostenible es el consumo, que la mejor energía evidentemente es la que no se consume, es el cambio de comportamiento, y creo que el problema final está todo en el tamaño. Y a mí me gustaría, igual lo habéis leído ya, pero El colapso de las naciones, de Leopoldo Kohr, es una sátira que creo que escribió en los años 50 y que es como si fuese visionaria, porque es lo que está pasando ahora. Y da igual, porque el mundo ecologista está haciendo exactamente lo mismo, es aplicando grandes modelos de soluciones a grandes escalas, cuando en realidad lo que estamos hablando es que el problema es el tamaño. Y Leopoldo Kohr en El colapso de las naciones habla de esto, y la verdad es que es un libro interesante que yo os recomendaría. Y bueno, yo quería comentar simplemente que desde Preslorta estamos un poco preocupadas porque salió el año pasado una ley de adaptación al cambio climático de la Generalitat, y en ella se abría un poco el campo a la instalación de grandes huertos solares en zonas que hasta ahora habían sido agrícolas. O sea que también hay un problema grande en querer promover lo que sería energías renovables y no cuestionar que estamos dejando atrás, ¿no?, cuando estamos haciendo estas implantaciones. Así que eso es también uno de los retos, ¿no?, de aprender a valorar también lo que significa tener una tierra fértil, ¿no?, más allá de la producción de energía. Que placas solares es genial encima de los edificios, pero sobre tierra fértil pues a lo mejor no es tan sostenible, ¿no? Vale, pues vamos a pasar al chat, ¿no? Ya, que creo que solo hay una intervención. Vale, pues Neus, no sé si quieres... Sí, no sé si se me oye, ¿se me oye? Sí. Vale, buenas tardes a todos, muchas gracias a los tres por vuestra intervención, que me ha parecido muy interesante. Todos tenéis algo en común, es un poco el tema de escalar, me ha parecido muy interesante que lo ha dicho Elena. O sea, una cosa son los grandes modelos, de alguna forma está en las tres intervenciones. Hay grandes modelos que luego a la hora de aplicarlos al territorio pues no encajan y no se hace esa afinación, esto cómo se traduce en este lugar concreto o a esta otra escala. De alguna forma está en los tres. Por ejemplo, en el Preslorta, o así yo lo veo. En Preslorta hay un tema que creo que está detrás del puerto, que es la China. La China y el puerto de Valencia en estos momentos como lugar geoestratégico dentro de unos intereses globales. Eso sería una pregunta para Preslorta, porque yo estoy aquí como si fuera una lucha entre David y Goliat, tanto en Preslorta como en el caso de las eólicas. Es una... porque todos, yo creo que estáis hablando de que por un lado hay que en ser respetuosos con el medio ambiente, en ser ecológicos, pero luego a la hora de aplicar los grandes modelos y ponerlos sobre el territorio es como que no cuadra, y entonces ya nos perdemos de alguna forma. En el
de Elena, sin embargo, ahí, bueno, que ha interesado mucho, que estoy de acuerdo con lo que están haciendo en el sentido de que hay que revertir la situación. A mí me da la sensación de que se está haciendo mal por todas partes. El tema de los toranes es un ejemplo de cómo hacer mal las cosas. Y por eso me parece bien el retrotraer y a ver si ahora se podría retomar y hacerlo bien. Hay una cosa que no se ha nombrado y que a mí también me sorprende, porque en Europa la renaturalización de los ríos es algo que se empezó hace mucho tiempo y hay un dictamen desde Europa de ir por ese camino. Aquí se ha ido con retraso y de pronto nos encontramos con una administración que dice, bueno, en este caso vamos a tirar para adelante, pero se hace mal, lo que nos está contando Elena, y entonces se crea un conflicto que para mí es un falso conflicto, porque yo creo que es compatible demoler la presa y mantener las huertas, porque si no estoy mal informada, cuando se da la concesión por parte de la Confederación a Iberdrola, se hace por X años, creo que 70, Elena me corregirá, y una vez cumplido, o sea que es algo que se podía ver venir, no es una cosa que nos pilla por sorpresa, aunque no estamos al tanto el ciudadano común de este tipo de cosas. Pero cuando llega el momento, entonces, que cuando acaba la concesión, la empresa concesionaria, en este caso Iberdrola, se ha comprometido o se compromete por contrato a revertir la cuenca al estado en el que la encontró previa a la concesión, previa a la construcción de la presa. Si no estoy mal informada, el regadío en Olva es algo medieval y fue más amplio que actualmente hace unas décadas. O sea, yo creo que en vez de ir todos juntos y decir, en vez de estar negociando con la Confederación y decir, bueno, vale, adelante con la demolición, pero tenéis que hacer esto, esto, esto y esto. Y si no, no jugamos. O sea, dejar un servicio para las acequias y dejarnos que nosotros podamos seguir adelante con nuestras huertas. Entonces, veo que se hace mal. La participación ciudadana es fundamental y no se ha hecho. Y no se ha hecho en condiciones tampoco. Es fundamental el estudio de impacto ambiental y no se ha hecho. Por eso me parece que estáis en el buen camino, pero hay una cosa que no me queda clara y es porque me da la sensación de que volvéis atrás para exigir la demolición de la presa, o sea, un poco desde fuera y puedo estar totalmente equivocada, pero veo un poco de obcecación con que esa presa se vaya, en vez de buscar vías alternativas y intentar remar en la misma dirección, porque como ecologistas que sois, también veis, no es la cosa puntual de la escaleta de los peces y todo eso, mal hecho ese informe, es el recuperar poco a poco. El Mijares no lo puede recuperar ni cualquier otro río de golpe, sino que has de empezar por algún sitio. Y si tenemos la oportunidad de empezar a remar en una dirección, pues unámonos y eso sí, exigiendo lo que es nuestro y lo que fue nuestro. Pero en esta lucha de unos contra otros, yo creo que al final pierde todo el mundo y que se corre el riesgo de que el que salga beneficiado sea, por ejemplo, Iberdrola, que diga, bueno, pues ahí se queda la presa. Yo lo que tengo que invertir para volver a la situación anterior me lo ahorro y que sea un empaste más de los muchos que se han hecho en la historia de nuestro país. O sea, en definitiva, yo cogería el foco, aumentaría el zoom, me iría más allá. Está bien estar en el problema local, pero también ir un poco más allá y ampliar la visión. Lo mismo que en la Huerta de Valencia. En la Huerta de Valencia yo veo que el conflicto es monumental, porque las fuerzas que están ahí confluyendo son, yo no sé, ya digo, como David y Goliat. Y en el caso de Antonio, pues ahí lo veo un poco en el mismo sentido. El medio ambiente es lo último que interesa. Por un lado, se dice, bueno, cambio climático lo frenamos con la energía eólica, pero luego todo lo demás que es medio ambiente se obvia y se pasa por alto, porque hay que cambiar escala, porque ese juego de escalas
yo lo veo ausente, o sea que sí que veo eso de que se han creado ahí unos topes de la ecología y la WWF y todos los intereses que hay detrás, no los pongo en duda, pero que nos quemamos en ir a la contra cuando a veces es inevitable, pero a veces a lo mejor remando en la misma dirección sacamos mayor beneficio. Enhorabuena a los tres y muchas gracias por escucharnos. Vale, gracias, Neus. Si os parece, vamos a recoger también las preguntas de Cristina y así cerramos ya porque se nos va a acabar la sesión. Cristina, no sé si quiere intervenir con el micro o quiere escribir. O si alguien quiere preguntar, que aproveche ahora. Bueno, pues no sabemos si Cristina está ahí. Bueno, pues sí, vamos comentando. No sé, yo creo que directamente paso a Elena. Sí, no, simplemente quería decir que no estamos obcecados con la presa. De hecho, si veis en el planteamiento, por ejemplo, que se hizo en la web de acequiasvivas.org, no entras y ves sí a la presa. Es sí a los ríos, sí a las huertas, sí al equilibrio. Por eso decía al principio que, o sea, es que cuando se hace un estudio, una evaluación de impacto ambiental, se tienen que plantear todas las alternativas. Una de ellas, mantener la presa. La otra alternativa es no mantener la presa. Y en el medio hay muchas cosas. Lo que queremos es que se haga ese estudio de evaluación de impacto ambiental y a ver qué se concluye de forma veraz y de forma independiente. Nada más. Es esa cuestión. En el Valle hay una asociación y hay gente que lleva muchos años preocupándose por la restauración del río y por hacer proyectos para la restauración del río. Quiero decir que hay bastante conciencia de la importancia del río Mijares en el Valle de Olva. Gracias. Sí, me consta lo del río y bueno, no sabía que estáis abiertos a las opciones. Me alegra saberlo porque me parece que es el camino más sensato y porque además pienso que el renaturalizar el río revierte también en la población local, con lo cual sería miel sobre hojuelas. Bueno, se trata entonces de, lo único que pasa es que sería renaturalizar 10 kilómetros del Mijares y nos olvidamos de todo lo que pasa. Es un poco la sensación de que somos el objetivo fácil, ¿no? ¿Qué pasa con la mayoría de los kilómetros que están en Castellón? O sea, nadie va a Castellón, nadie se plantea nada con Castellón, que es para revitalizar nuestros 10 kilómetros con un gran interrogante encima, lodos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa es que tiene 156 kilómetros en Mijares, creo? Sí, quizá habría que hacer un estudio, yo no lo he hecho, de cuál es la vida que tiene la empresa de Castellón y entonces ver qué pasa cuando le toque el turno. No sé, yo lo veo como un proceso, no lo veo como una cosa ya finita para... Pero sí, entiendo vuestra postura, pero creo que, no sé, ya lo he dicho. Y si puedo preguntar lo de la China, ¿no? O sea, efectivamente, Neus, tienes razón, o sea, hay intereses que se nos escapan totalmente porque al final no nos podemos olvidar que vivimos como en un mundo bajo el capitalismo más brutal y al final eso está debajo, yo creo que de todos los conflictos que tenemos. O sea, podemos estar en diferentes escalas, pero siempre vamos a tener como unos intereses económicos muy poderosos que sí, que nos están afectando a todos los niveles y que muchas veces también como que están detrás, ¿no?, de las decisiones políticas, que muchas veces no entendemos cómo según qué partidos hacen qué cosas y solamente se explica si detrás de esas decisiones hay como poderes económicos que muchas veces sí no llegamos a entender, ¿no? El tema de la China, por supuesto, el puerto
Tenemos estudios sobre el tráfico de contenedores, de los que se traen, de los que se llevan y efectivamente el beneficio de ese tráfico no es para la sociedad local valenciana, sino es Efectivamente, efectivamente. Claro. Entonces, bueno, pues sí, lo único es que detrás de todos estos movimientos hay grandes multinacionales que hacen posible que todo esto esté pasando, ¿no? Pero Sí, bueno, eso no quiere decir que dejemos de ir adelante, por supuesto. Claro, por eso estamos ahí las ciudadanas y nos tenemos que Solo autoorganizar. ser conscientes, exacto, sí. Y sí. Y Pues nada gracias. más. Gracias. Bueno, pues ya para cerrar, damos paso a Cristina y luego a Lucía, pero os pido por favor que sean intervenciones muy breves porque es que se nos va la sesión y tenemos que cerrar ya. Sí. Cristina, Hola, te va ¿me el oyes? micro. Sí. Hola, buenas. Vale, pues mira, es que la intervención anterior ha sido muy larga, la verdad, pero bueno, yo voy a intentar ser breve. Solamente decir que me ha gustado mucho oíros a las tres, que he visto cosas en común, porque es producción de energía, en definitiva, de lo que estamos hablando, porque la comida también es energía y muchas veces se nos olvida. Entonces se quitan huertos para producir, ¿qué? Electricidad para mover las máquinas, ¿no? Y la comida lo que mueve es a las personas. Las plantas sintetizan la energía solar y la transforman en algo que podemos comer los seres vivos, ¿no? Y luego, bueno, simplemente decir que nos hemos enterado recientemente que en el embalse de Arenoso van a construir una nueva central eléctrica y en cambio van a demoler una que existe ya y que está en funcionamiento y que está súper asumida. O sea que la presa también tiene esa función de producción eléctrica que aunque nos fastidie, pues está bien, que ya está ahí, ya está hecha, ¿no? Bueno, y que como he vivido tantas batallas y a veces con muchísima gente, como por ejemplo la de la presa de Itois, y también se perdió, no creo que porque seamos poca gente tengamos que sentirnos impotentes, ¿no? Porque, bueno, a veces se han movilizado masas de gente y no se ha conseguido el objetivo porque hay intereses por ahí muy grandes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Nada, gracias. Vale, muchas gracias. ¿Y Lucía está por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Se me oye? Sí. Vale, yo lo único comentar lo siguiente. Primera, gracias, aunque no me veáis, gracias Elena, que no he podido ir, pero Neus decía que lo de Arenosos, el problema yo creo que está arriba, es decir, donde está toda la planta de Fertinagro, que es Generoso Martín y que ha tenido siempre problemas y no es poco, y entonces tendría que empezar por ahí la cosa. Y no solamente es en Castellón, sino también en toda esa red que tiene Generoso Martín. Vale, gracias. Ya te lo cuento luego, Elena. Ya está. Nada, muchas gracias y gracias a Cristina, que es vecina, que está aquí escuchándonos, y gracias Lucía. Simplemente también recordar que el tramo justamente, además que están queriendo renaturalizar, es Red Natura y lugar de interés comunitario. O sea, digamos que casi diría que es de los tramos más bonitos y mejores que está del río Mijares, pero bueno. Y respecto a lo que decía Cristina también, de que somos pocos, a ver, cuando yo, por ejemplo, he dicho lo de que somos 4 gatos, es que en densidad de población somos pocos, pero hoy con Internet como herramienta se puede llegar tan lejos como el que más, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Y muchas gracias, Lucía, por comentar también. Bueno, pues muchas gracias por todas las intervenciones, las ponencias, y lo vamos a dejar aquí por hoy. Así que nos vemos mañana a las 4 también. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.